tenemos el ejercicio 13, que es de poleas, ¿cierto? Tensiones, sobre todo, y es muy importante entenderlo, ¿ok? Así que lo vamos a hacer paso a paso. Primero tenemos tres cuerdas, y de estas tres cuerdas cuelga finalmente un saco de cemento que pesa 325 newtons. Esos no son los kilos, son los newtons. Entonces serían 325 newtons, ¿cierto? De peso, ¿ok? Ahora, en equilibrio de tres alambres, ¿cierto? O sea, esto cuelga en equilibrio. ¿Qué significa en equilibrio? Que finalmente la sumatoria de las fuerzas, tanto por el eje X como por el eje Y, te tienen que dar igual a cero. Y la suma de ambos, por supuesto, te tiene que dar cero. Eso es equilibrio, no se está moviendo, está en reposo. ¿Cómo se muestra en la figura 14? Acá tenemos la figura, ¿cierto? Y podemos entender inmediatamente cómo se ve todo. Ahora, tenemos que se forman unos ángulos, ¿cierto? Primero tenemos 60 grados acá y acá tenemos 40 grados, ¿cierto? Con la horizontal, si se supone que el sistema está en equilibrio, encuentra las tensiones. Mira, lo mencionaron dos veces, como para que quede bien claro. Encuentra las tensiones T1, T2 y T3 en los alambres. Ok, lo primero es hacer el diagrama de este pedazo, ¿cierto? El que estoy dibujando en negro, y de este otro que es donde se conectan las tres cuerdas. ¿Ok? La gracia de hacer el diagrama de cuerpo libre del círculo negro que acabo de hacer es poder tomar el cemento. En pocas palabras, para que se entienda, es que yo voy a tomar el cemento y en vez de dibujarlo como un cuadrado, vamos a hacer una pelotita y vamos a ver qué está pasando hacia arriba y hacia abajo. ¿Se entiende? Entonces, tenemos que el diagrama de cuerpo libre del cemento viene a ser así y tenemos una fuerza peso que va hacia abajo, ¿cierto? Y esta fuerza peso es igual a 325 newtons, ¿cierto? La tensión, como todo está en reposo, tiene que ser igual al peso. Por ende, T3 es igual al peso. Y el peso se le denominó con la letra W, W cemento. Por ende, podemos llegar a una conclusión. T3 es igual a W, ¿cierto? Esa conclusión es una de las más importantes de este ejercicio. Ahora vamos a analizar qué pasa con las tres cuerdas, ¿ok? Entonces ahora tenemos el punto azul y tenemos una cuerda acá, ¿cierto? Uy, ahí sí. Y tenemos esta cuerda acá, ¿cierto? Y tenemos esta cuerda acá, ¿cierto? Y tenemos una cuerda hacia abajo, ¿cierto? Este es el diagrama finalmente de, de esa zona donde se conectan las tres tensiones, ¿o no? Ahora tenemos que estos son 40 grados y estos son 60. Súper útil la información si uno la sabe ocupar. Necesitamos saber el ángulo, ¿cierto? Cuando esto es paralelo al eje X. Lo que estamos buscando acá finalmente es poder ocupar coseno y seno y para eso necesitamos este ángulo y necesitamos este ángulo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se obtiene? Sencillo. Acabamos de crear un triángulo, ¿cierto? Y acá tenemos un ángulo recto. Como es un ángulo recto y un pedazo es 40, este pedazo tiene que ser 50. Como acá tenemos otro ángulo recto, en el triángulo que acabamos de crear tenemos 90. 50 más 90 me da 140, por ende este sí o sí tiene que ser 40 grados, ¿cierto? Y también tenemos que la suma de todos los ángulos de un triángulo tiene que dar 180 grados. Ya tenemos adentro de este triángulo inscrito que se crea con las cuerdas, que lo voy a poner en azul para que se vea cuál es, ¿cierto? Ese triángulo inscrito, ahora lo tenemos con 100 grados. Por ende, el restante son 80 grados, ¿cierto? Hasta ahora, lo único que hemos entendido es que finalmente acá tenemos, ¿cierto? Nuestro eje X y acá tenemos nuestro eje Y, ¿o no? Y tenemos que desde el eje X, esa flecha, que es la tensión número 2, tiene 40 grados. Y le ponemos tensión 2. Y la tensión 1, ¿cierto? Tiene 40 más 80 grados, o sea, en total tiene 120 grados, ¿cierto? De inclinación, ¿cierto? Hasta aquí esperemos ir bien, ¿ok? Ahora, ¿cómo sacamos las tensiones? Lo primero es que no podemos trabajar con el T2 y el T1. ¿Por qué? Porque no son paralelos a algún eje. Si no son paralelos las fuerzas o las tensiones al eje X o al eje Y, hay que separarla en dos dimensiones, ¿cierto? Entonces, T2 lo vamos a dejar explicado de dos maneras, como el T2 de X, o sea, la fuerza que se aplica horizontalmente y la fuerza que se aplica verticalmente, solo de esta fuerza. ¿Cómo generamos eso? Tenemos que decir cuál es la fuerza, ¿cierto? En este caso, la fuerza va a ser la tensión. Ese es el newton. La tensión está medida en newtons. En este caso, entonces vamos a decir tensión multiplicado por
el coseno del ángulo, y el ángulo viene a ser 40 grados. Y después vamos a decir T2 por el seno del ángulo, que son 40 grados. Y con eso tendríamos finalmente escrito en forma de tensión y separada, ¿cierto? Esa fuerza, ¿ya? Ahora la tensión 1, exactamente el mismo procedimiento. Vamos a decir que se divide en dos, ¿cierto? Lo que pasa en el eje X, que recordemos que coseno es el que me define lo que pasa en el eje X y seno es lo que me define, es el que me define lo que pasa en el eje Y. Entonces diríamos, la tensión 1 multiplicado por el coseno del ángulo en su totalidad desde donde parte el eje X vendría a ser 120 grados. Y después de eso, vamos a tomar que T1 multiplicado por el seno de 120 grados, ¿cierto? No se tienen que poner signos negativos porque vayan adelante, vayan atrás, debido a que hasta el momento lo único que necesitamos es saber bien el ángulo, ¿ok? Por ende no necesitamos escribirle a la tensión un negativo para decir que la flecha está en X negativo, ¿ok? Para eso tenemos el coseno y el seno que se encargan de los signos. Ahora teniendo esto ya listo, también tenemos que escribir T3, ¿cierto? La tensión número 3. La tensión número 3, eso sí, no tiene una división en el eje X. Recordemos, esto es la fuerza del eje X, o mejor dicho, la tensión en el eje X, esta es la tensión en el eje Y. Esto es lo mismo. Esta es la tensión en el eje X y esta es la tensión en el eje Y. Y la tensión 3 se podría dividir en dos, pero no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque la tensión 3 en el eje X es igual a 0. Porque va completamente hacia abajo. Por ende, toda la tensión se va hacia abajo y por ende la tensión es igual a 325. ¿Por qué a 325 newton? Porque dijimos que la tensión número 3 es igual al peso y el peso del saco de cemento son 325 newtons. Hasta acá espero que vayamos bien. Ahora, tenemos que separar todo en eje X y en eje Y para poder resolverlo. Entonces nosotros decimos, ¿cuál es la sumatoria de las fuerzas o de las tensiones del eje X? Entonces las buscamos. T2 por el coseno de 40 grados, ¿cierto? Hasta aquí vamos súper bien. Ahora, ¿sumado a qué cosa? Sumado a la tensión número 1 del coseno de 120 grados. Y me dijeron que todo está en reposo. Por ende, la suma de estas fuerzas y de estas tensiones tiene que ser igual a 0. Y ahora tenemos que sumar todo lo que sucedió en F de I. Si sumamos todo lo que sucedió en F de I, vamos a tener que esto es T2 por el seno de 40 grados más T1 por el coseno de por el seno de 120 grados menos la tensión número 3, porque la tensión número 3 va hacia abajo. Y la tensión número 3 vendría a ser 325. Otra forma de verlo es que el peso, finalmente, si es que queremos poner todas las tensiones en positivo y queremos solo analizarlo desde la lógica de cómo funciona esto, ponemos que el peso es igual a la masa por la gravedad y la gravedad siempre es negativa, por ende nos va a quedar que esto es menos 325 newton porque finalmente va hacia abajo. Sea como sea, nos va a quedar negativa, ya sea por la lógica de que la tensión es opuesta a todo lo demás, o ya sea porque la gravedad es negativa, ¿ok? Entonces, vamos a tener menos 325 newtons es igual a 0. Estas dos tienen que dar 0, como acabamos de decir acá arriba. Tanto como estamos en equilibrio, la sumatoria de todas las fuerzas del eje X tiene que dar 0 y la sumatoria de todas las fuerzas de Y tiene que dar 0. Entonces, finalmente tenemos esto. Y vamos a despejar una cosa, ¿cierto? En este caso lo que vamos a despejar va a ser el T1 del primer pedazo, o sea, de aquí, ¿ok? De aquí lo vamos a despejar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a decir T cuadrado por el coseno de 40 grados es igual a menos T1 por el coseno de 120. Acabo de pasar el T1 por coseno de 120 al otro lado y ahora vamos a pasar el coseno de 40 dividiendo. La tensión 1 es igual a menos, o sea, la tensión 2 es igual a menos la tensión 1 por el coseno de 120 grados partido en el seno de 40 grados, ¿cierto? Y ahora, habiendo extraído esto de la primera, vamos a irnos a la segunda, ¿cierto? A la segunda.
y vamos a poner todo este T2 en donde exista T2. Y con eso vamos a haber podido despejar un sistema de ecuaciones un poquito raro, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que T2, en vez de escribir T2, vamos a escribir menos T1 por el coseno de 120 grados partido en el seno de 40 grados multiplicado, ¿cierto? Por el seno de 40 grados. ¿Por qué puse seno? Dame un segundito, que yo soy medio tonto ese y confundo las cosas. Coseno y coseno y acá coseno, ahí sí. Y el seno de 40 grados. Ahí se me fue algo estúpido que lo pasé dividiendo, pero en vez de pasarlo como coseno, lo pasé como seno. Ojo con eso, que ahí hubo un error. Fe de ratas, ¿ya? Entonces, vamos bien hasta acá, ¿cierto? Más T1 por el seno de 120 grados es igual a los 325 newtons. Hasta aquí, excelente, ¿cierto? Y ahora tenemos que calcular cada uno, ¿cierto? Y llegar a la conclusión final. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a tomar la calculadora y vamos a ir escribiendo. Menos T1 por el coseno de 120. El coseno de 120 es menos 0,5. Dividido en el coseno de 40, y el coseno de 40 es 0,76. Todo esto es aproximado. El seno de 40 es aproximadamente 0,64. Más la tensión 1 por el seno de 120, que vendría a ser 0,87. Es igual a 325 newtons, ¿cierto? Pasó a positivo porque estaba en negativo el 325 newtons. Y ahora, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir T1 por menos 0,5, eso nos deja todo en positivo. Entonces, tenemos que decir 0,5 dividido en 0,76. Lo que nos viene a dar que esto es T1 por 0,65 por 0,64. Cuando nosotros multipliquemos ambos, esto nos va a quedar en que T1 esto nos va a quedar en T1 por 0,42 aproximadamente, ¿cierto? Más el T1 por el 0,87. Ahora tenemos que sumarlos porque esto es prácticamente, en vez de tener tensión 1, podríamos decir XX, así que no se enreden con eso. Se tiene que sumar los valores que acompañan a T1. Y entonces tenemos que decir 0,87. Y con eso nos está quedando que T1 por 1,29 es igual a 325 newtons. Pasamos el 129, ¿cierto? Dividiendo y nos queda 325 dividido en 1,29. Ahora tenemos T1 es igual a 325 partido en 1,29. Entonces la tensión 1 finalmente lo que nos va a dar es 251,93, ¿cierto? Vamos a redondear con el fin de que los cálculos sean más sencillos. Ahora, obteniendo la tensión 1, ¿cierto? Vamos a tomarla y vamos a resolverla acá, en esta fórmula anterior que hicimos. ¿Se acuerdan cuando despejamos uno de los T? Cualquiera de las tensiones nos sirve, pero también esto nos va a servir para ahorrar tiempo, porque ya está lista, miren, es la forma más sencilla de escribirlo, ya está despejado algo. Entonces nosotros vamos a decir, T2 es igual a menos 252 newtons multiplicado por el coseno de 120 grados y todo esto partido en el coseno de 40 grados, ¿cierto? Y ahora cuando nosotros queramos resolver esto nos va a quedar que la tensión 2 es igual a menos 252 por el coseno de 120, que vendría a ser menos 0,5. O sea, sería menos 252 newton por menos 0,5 partido en el coseno de 40, y el coseno de 40 es 0,76. Ahora bien, teniendo esto, simplemente nos queda resolver. ¿Qué tenemos que decir? 252 por el 0,5, negativos con negativos se van, ¿cierto? Nos queda 126 y el 126 lo tenemos que dividir en 0,76, lo que nos está dando 165,78 newtons. O sea, en pocas palabras, redondeó 166. Entonces acabamos de encontrar todas las respuestas. ¿Cuáles son las respuestas? Primera respuesta, T3 es igual al trabajo. ¿Cómo es igual al trabajo? Tenemos que es 325 newtons. Después tenemos el T2. Después de haber resuelto un sistema de ecuaciones medio complicado, logramos encontrar, o mejor dicho, T1. T1. Después de un sistema de ecuaciones elaborado, logramos encontrar que es 252 newtons. ¿Cierto? Y finalmente, cuando tomamos ese T1 y reemplazamos en cualquiera de estas funciones que creamos, o sea, en cualquiera de estas ecuaciones que creamos, vamos a obtener que el T2 es igual a 166 newtons. Y con eso respondemos la pregunta. ¿Cuál era la pregunta?
Encuentra las tensiones T1, T2 y T3 en los alambres. Estas son las tensiones respectivamente. Espero que les haya servido y les haya gustado. Cualquier duda me avisa.